Cada fin de mes, mi hijo venía aquí a exigirme parte de mi pensión. Pero aquel día lo esperé en casa acompañada de mi abogado. Escuché el ruido del motor de su camioneta detenerse frente a la entrada como siempre puntual el día 28. Desde la ventana observé cómo bajaba con ese aire de superioridad que lo caracterizaba, caminando como si el mundo le perteneciera. Sin embargo, esa tarde yo no estaba sola. A mi lado el licenciado Morales hojeaba unos documentos con una serenidad casi irritante. Era un hombre de unos 50 años de traje oscuro y mirada firme. Dejó el maletín sobre mis piernas. Me miró por encima de los lentes y preguntó en voz baja. «¿Está lista, señora Beatriz?», asentí con un nudo en la garganta. Mis manos temblaban como hojas al viento. A mis 68 años jamás imaginé que necesitaría un abogado para poder hablar con mi propio hijo. Pero déjenme explicarles cómo llegué hasta este punto, porque esto no comenzó ayer, ni la semana pasada. Me llamo Beatriz Salazar y vivo en San Fernando, un pequeño pueblo del norte de México, donde las calles todavía huelen a pan recién hecho y las vecinas se saludan desde las ventanas. Esta casa donde espero a mi hijo la construimos mi esposo y yo hace más de 40 años. Aquí crecieron nuestros hijos, aquí enterré a mi compañero y aquí aprendí que el silencio a veces pesa más que la pobreza. Todo empezó hace 6 meses, cuando todavía confiaba en cada palabra que salía de la boca de mi hijo. 3 meses después del funeral de mi esposo, don Rogelio, quien murió de un infarto fulminante, me quedé sola en esta casa que levantamos con esfuerzo, viviendo apenas de su pensión y la mía. No era mucho, pero bastaba para vivir tranquila. Podía cubrir mis gastos, comprar mis medicinas para la presión y hasta ahorrar un poco. Entonces Emilio, mi hijo mayor, comenzó a visitarme con frecuencia. Al principio me emocionaba verlo. Venía los domingos a tomar café a preguntarme cómo me sentía, si necesitaba algo. Pensé que por fin, después de tantos años ocupado en su taller mecánico con Leticia, y los niños, había encontrado tiempo para su madre. ¡Qué ingenua fui! La primera vez que me pidió dinero fue un martes. Llegó sin avisar, algo que nunca hacía. Tenía esa expresión preocupada que reconocí desde que era niño, cuando algo le pesaba en el alma. «Mamá, necesito pedirte un favor grande». Me senté frente a él en el comedor y le serví café como siempre. «Dime, hijo, ¿qué pasa?» «Es el taller», dijo suspirando. «Ha sido una semana mala y necesito pagar a los proveedores. Son 30,000 pesos. Te los devuelvo el próximo mes. Te lo juro, 30,000 pesos. Casi la mitad de mi pensión. Pero era mi hijo, mi sangre. No dudé. Claro, Emilio. Déjame ir por mi cartera». Cuando le entregué el dinero me abrazó con fuerza. Olía hasta grasa y a ese perfume caro que siempre usaba. «Gracias, mamá. No sabes cuánto me ayudas. Papá estaría orgulloso de ti». Oír el nombre de don Rogelio me atravesó el pecho con una ternura dolorosa. Él solía decir que la familia siempre se apoya. Así que esperé su devolución el mes siguiente. Pero en lugar del dinero recibí una llamada el día 28. «Mamá, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». Llegó con flores, un gesto que me desarmó. Charlamos un rato sobre los niños, el trabajo de Leticia, la vida. Todo parecía normal hasta que lo mencionó mamá sobre lo del mes pasado. «El proveedor me dio más tiempo, pero necesito reparar una de las máquinas. Son 20,000. Te prometo que el próximo mes te devuelvo todo junto». Mi pecho se apretó, pero lo ignoré. Confiaba en él. «Está bien, Emilio, pero de verdad necesito que me cumplas». «Sí, mamá, palabra de honor». Así empezó el ciclo. Cada 28 o incluso antes, Emilio aparecía con una nueva historia que si un cliente no pagó,
que si necesitaba herramientas, que si tenía que cubrir la nómina. Y yo, ciega, seguí ayudándolo. A los 3 meses empecé a notar que mi cuerpo flaqueaba. Me mareaba, me cansaba. Cuando fui a comprar mis pastillas para la presión, la farmacéutica me miró con preocupación. Señora Beatriz, hace 2 meses que no compra su medicamento. ¿Se encuentra bien? No supe qué decir. La verdad era que ya no me alcanzaba el dinero. Después de darle a Emilio lo que pedía, apenas tenía para lo básico. Empecé a comprar las marcas más baratas, arroz, frijoles, lo mínimo indispensable. Dejé de comer carne y las frutas que el doctor me había recomendado. Estoy bien, gracias. La próxima semana vengo por ellas. Sabía que mentía. Esa noche lloré en silencio. Me sentía atrapada. ¿Cómo decirle que ya no podía ayudarlo? Era mi hijo. Su familia dependía de ese taller. Las madres no abandonan a sus hijos, ¿verdad? Pero el tiempo cambió su tono. Emilio ya no traía flores, ni café, ni sonrisas. Solo llegabas a exigir dinero. Mamá, necesito 25.000 hoy. Antes de las 6. Hijo, este mes estoy justa. Todavía no compro mis cosas. Mamá, por favor, no me hagas esto. Es urgente. ¿Quieres que pierda el taller? ¿Que mis hijos pasen hambre? Sus palabras me hacían sentir culpable, mala madre. Y cedía. Hasta que todo cambió un miércoles por la tarde. Fui al mercado del centro a comprar lo indispensable, una bolsa de arroz, huevos, pan. Mientras hacía cuentas mentales para no pasarme de presupuesto, los vi. Emilio, Leticia y los niños saliendo de un restaurante caro, de esos donde don Rogelio y yo comíamos solo en aniversarios. Los pequeños vestían ropa de marca. Leticia llevaba un bolso elegante. Emilio pagó la cuenta con una sonrisa, deslizando su tarjeta sin siquiera mirar el total. Me escondí detrás de un exhibidor. No quería que me vieran allí con mi ropa vieja, mi bolsa raída y mi carrito con 4 cosas tristes. Pasaron frente a mí riendo, hablando del cine. Emilio incluso le dio dinero a su hijo para comprar palomitas. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. 3 días antes me había pedido 30.000 pesos para pagar a los empleados. Yo se los había dado quedándome sin poder comprar mis medicinas otra vez. Y ahí estaba él, gastando sin medida como si el dinero brotara de los árboles. Esa noche no pegué un ojo. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas al asunto. Quizá el taller había tenido un golpe de suerte justo después de pedirme aquel dinero. Tal vez ese cliente grande por fin le había pagado, o quizá Leticia había recibido una bonificación en su trabajo. Trataba de convencerme de eso, pero en el fondo lo sabía. Esa vocecita que llevaba meses intentando silenciar, me lo repetía sin descanso. Me estaba utilizando. Las siguientes 2 semanas fueron un verdadero infierno. Los mareos continuaban y cada día me costaba más trabajo caminar hasta el mercado. Una tarde, mientras preparaba un guiso sencillo, sentí que todo giraba a mi alrededor. Tuve que dejar la cuchara, apoyar las manos en el suelo frío de la cocina y respirar hondo, rogando que se me pasara. Necesitaba mis medicinas. Necesitaba alimentarme mejor. Pero sobre todo necesitaba que mi hijo dejara de arrebatarme el dinero que me mantenía con vida. Cada vez que pensaba en decirle algo, recordaba su cara cuando le pedí que me devolviera, aunque fuera una parte. Fue 2 semanas después de haberlos visto salir de aquel restaurante caro. Reuní todo mi valor y lo enfrenté. Emilio, hijo, ¿crees que este mes podrías devolverme algo de lo que te he prestado? No tiene que ser todo, pero necesito comprar mis medicinas. Se levantó tan bruscamente de la silla que me sobresaltó. Su rostro cambió por completo. Ya no era mi hijo, era un desconocido furioso. ¿En serio, mamá? ¿En serio? ¿Me vas a cobrar?
Me estás llevando las cuentas. No, hijo, yo no... Yo trabajo día y noche, mamá, día y noche para sacar adelante a mi familia, para construir algo. Y tú, que tienes tu pensión asegurada cada mes, que no haces nada más que vivir tranquila. ¿Me vas a cobrar? Emilio, por favor, no es eso. Es solo que papá estaría decepcionado de ti. Él siempre decía que la familia se apoya sin condiciones, que el dinero va y viene, pero la familia es para siempre. ¿Y tú qué haces? Me cobras como si fuera un extraño. Me quedé helada. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Pensé en don Rogelio y sentí que tal vez él estaría decepcionado de mí, que yo era la mala por pedirle que me devolviera lo que era mío. Perdón, hijo. No quise... Olvídalo, mamá. Veo que tu dinero vale más que tu propio hijo. Dio un portazo tan fuerte que las ventanas vibraron. Me quedé sentada en el comedor llorando como no lo hacía desde el entierro de mi esposo. Me sentía la peor madre del mundo, egoísta, miserable, ruin. Esa noche casi no dormí. Los mareos se intensificaron y sentía punzadas en el pecho que me llenaban de miedo. ¿Y si me daba algo? ¿Y si me pasaba lo mismo que a don Rogelio, un infarto repentino? ¿Quién me encontraría? Desde aquella discusión, Emilio casi no volvió a visitarme. Esa noche, mientras intentaba preparar algo de comer, el aire se me fue de golpe. Sentí como todo daba vueltas y tuve que apoyarme en la pared. Alcancé a llegar hasta la puerta antes de caer. Cuando desperté estaba en el suelo con el brazo adolorido y el corazón latiendo desbocado. La vecina doña Carmen golpeaba la puerta desde afuera. «Señora Beatriz». «Está bien», gritaba preocupada. Con esfuerzo logré responder. Ella ya entró corriendo, me ayudó a incorporarme y me dio un vaso de agua. «No puede seguir así, tiene que comer, tomar sus pastillas», me dijo con los ojos húmedos. Yo solo asentí avergonzada. Cuando ella se fue me quedé mirando la mesa vacía. Supe entonces que si seguía callando un día, ya no despertaría. Claudia, mi hija menor, vivía en otra ciudad a casi 5 horas de camino. La idea de morir sola en mi casa me helaba la sangre, más que cualquier otra cosa. Una semana después sonó el teléfono. Era ella. Hacía tiempo que no hablábamos. Siempre estaba ocupada con su trabajo en la capital, y yo no quería importunarla con mis penas. «Mamá, ¿cómo estás? Bien, hija, bien. La prima Leticia me contó que te vio el domingo en misa y que te notó muy delgada. ¿Estás comiendo bien?» Su voz sonaba tan sincera, tan llena de preocupación, que me rompió por dentro. Sin poder evitarlo empecé a llorar. «Mamá, ¿qué pasa? Me estás asustando». «Estoy bien, hija. Solo... extraño mucho a tu papá». «Mamá, yo te conozco. ¿Hay algo más? Dímelo». Y entonces, como si se abriera una compuerta, le conté todo. Cada peso que le había dado a Emilio, cada promesa incumplida, las medicinas que no podía comprar, los mareos, el hambre aquel día en el restaurante, todo. Claudia guardó silencio varios segundos. Cuando habló su voz temblaba de indignación. «¿Desde cuándo pasa esto?» «6 meses más o menos. Y Emilio nunca te devolvió nada. Dice que lo hará. Que el taller... Mamá, el taller de Emilio va muy bien. He visto sus publicaciones en las redes. Hace 3 meses compraron maquinaria nueva y contrataron más gente. Están creciendo». Sentí que el mundo se detenía. Emilio me había mentido durante meses. Sobre todo, ¿por qué haría eso Claudia? ¿Por qué mi propio hijo? No lo sé, mamá. Pero esto se acaba ahora. Escúchame bien, no le des ni un peso más ni uno. Voy este fin de semana a verte y vamos a arreglar esto. Pero él es tu hermano, no quiero problemas en la familia. Él es quien los está causando. Te está usando, mamá.
Te está dejando sin comer. Eso no es familia, eso es abuso. La palabra me cayó como un golpe de agua fría. Abuso. Mi propio hijo me estaba abusando. Llegó el sábado, y antes de colgar, Claudia me pidió una última promesa. Mamá, prométeme algo. ¿Qué cosa? Si Emilio llega antes, no le abras la puerta. No le des nada. Dile que estás enferma, que no puedes atenderlo, pero no le des ni un peso más. Está bien, hija. Te lo prometo. Esa noche dormí un poco mejor. Por primera vez en meses, sentí que no estaba completamente sola. Claudia llegó temprano el sábado siguiente. Traía varias bolsas del mercado, carne, frutas, verduras, todo lo que yo había dejado de comprar. Me abrazó fuerte al verme. «Ay, mamá, estás en los puros huesos». Pasamos el día juntas. Comimos como hacía meses no comía. Después sacó del cajón una libreta que yo había escondido. «¿Qué es esto, mi registro?» Desde el primer peso que le di a Emilio, había notado la fecha, la cantidad y el motivo que él me había dado. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero en el fondo intuía que algún día necesitaría recordarlo. Claudia la revisó hoja por hoja y su expresión se fue volviendo cada vez más seria. «Mamá, esto es muchísimo dinero. Esto equivale a 14 meses de tu pensión». Me quedé muda. Ni yo misma había hecho las cuentas. Siempre lo veía como pequeñas ayudas, como favores temporales, pero sumarlo todo era devastador. «Necesitamos ayuda legal, mamá. Esto no puede seguir así. Legal, Claudia, no quiero meter a mi hijo a la cárcel. No se trata de eso, mamá. Se trata de que te devuelva tu dinero y entienda que lo que hace está mal». Conozco a ese alguien a quien el licenciado Morales. Fue compañero de un amigo mío en la universidad. Es buena persona y trabaja con casos de adultos mayores. La expresión «adultos mayores» me hizo sentir vieja frágil. Pero sabía que Claudia tenía razón. A mis 68 años, con la salud debilitándose, necesitaba protegerme. El lunes fuimos a la oficina del licenciado Morales. Era un hombre amable de voz tranquila. Escuchó toda mi historia sin interrumpir. Revisó la libreta con atención, pasando cada página con cuidado. «Señora Beatriz», dijo finalmente, «lo que su hijo está haciendo se llama abuso financiero a un adulto mayor. Es un delito. Pero entiendo que usted no quiere llegar tan lejos. Podemos enfrentarlo de forma legal, con un acuerdo por escrito, donde se comprometa a devolverle el dinero. ¿Cree que él aceptaría eso? Con un abogado presente, la gente suele tomarse las cosas más en serio. Usted dice que su hijo la visita cada día 28, ¿verdad? Sí, ese día cobro mi pensión. Perfecto. El próximo 28 es en 3 días. ¿Le parece bien que yo esté presente en esa reunión? Miré a Claudia. Ella sintió con determinación. Luego miré al licenciado Morales, cuya voz inspiraba confianza. «Está bien», dije. «Hagámoslo». Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Claudia tuvo que volver a su ciudad por compromisos de trabajo, pero me llamaba cada mañana y cada noche. «¿Ya te llamó Emilio?» «No, nada». «Perfecto. Mantén el plan. El licenciado llega a las 10. Emilio siempre aparece cerca del mediodía. ¿Verdad? Sí. Todo va a salir bien, mamá. Eres más fuerte de lo que crees». Quizá lo era. No lo sabía. Pero ya no había vuelta atrás. La mañana del 28 me levanté temprano. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse el vestido que don Rogelio me había regalado en nuestro último aniversario. Necesitaba sentirme fuerte. A las 10 en punto el licenciado Morales tocó la puerta. Traía su maletín y una carpeta con documentos. «Buenos días, señora Beatriz. Lista, lista».
Nos sentamos en la sala. Revisó los papeles que había preparado un acuerdo simple, donde Emilio se comprometería a devolverme el dinero en cuotas mensuales. Nada agresivo, solo justo. A las 11:30 escuché el sonido del motor de una camioneta. ¿Es él?, preguntó el licenciado. Me asomé por la ventana. Era la camioneta nueva de Emilio la que había comprado, justo cuando empezó a pedirme dinero. Sí, es él. El licenciado cerró la carpeta y se acomodó los lentes. Respire hondo, señora Beatriz. Está haciendo lo correcto. Escuché sus pasos acercándose, el tintinear de las llaves, buscando la cerradura. Como siempre, tenía copia de la llave. Don Rogelio se la había dado cuando era joven para que pudiera entrar si algún día lo necesitaba. Nunca imaginé que ese gesto de confianza acabaría convirtiéndose en un problema. La puerta se abrió. Emilio entró con la misma seguridad de siempre, el teléfono en la mano, sin mirar hacia la sala. «Mamá, necesito que...» Se detuvo en seco. Sus ojos saltaron de mí al licenciado y del licenciado, de nuevo a mí. Por primera vez en medio año, noté miedo en su mirada. Y yo, por primera vez en todo ese tiempo, no sentí culpa, sentí fuerza. «Mamá, ¿quién es él?» La voz de Emilio sonó distinta, sin el tono arrogante de siempre. Había en él algo que nunca antes había escuchado. Duda. El licenciado Morales se levantó despacio, con la serenidad de quien ya conoce el resultado. Extendió la mano. «Buenos días. Soy el licenciado Morales, abogado de la señora Beatriz». Emilio no correspondió el saludo. Se quedó de pie, inmóvil, con el teléfono aún en la mano, mirándome con incredulidad, esperando tal vez que le dijera que todo era un malentendido. Pero no dije nada. Lo miré directamente a los ojos. «Siéntate, Emilio. Tenemos que hablar. ¿Qué está pasando, mamá? ¿Te pasó algo? ¿Quién es este hombre? ¿Te están molestando?» Qué ironía, pensé. El que me había hecho tanto daño era él, y aún así fingía preocuparse. «Siéntate», repetí esta vez con firmeza. Obedeció. Se sentó en el borde del sofá rígido, con los codos en las rodillas. El licenciado volvió a su lugar a mi lado, abrió su maletín y sacó mi libreta vieja, aquella, donde había anotado todo. «Señor Emilio», dijo con voz pausada, «su madre me ha pedido que la ayude a resolver un asunto pendiente con usted». «¿Qué asunto, mamá? Si necesitabas ayuda legal, me lo habrías dicho». «Conozco abogados. No hacía falta esto. Es sobre el dinero que te he prestado». Mi voz salió clara, más fuerte de lo que esperaba. «Todo lo que te he dado estos meses». La expresión de Emilio cambió de inmediato. De la sorpresa pasó al enojo, con una mezcla de vergüenza que lo hacía bajar la mirada. «¿Prestado? Mamá, te lo voy a devolver, ya te lo he dicho muchas veces. El taller está pasando por un mal momento». «El taller va muy bien», lo interrumpió el licenciado Morales, sin alzar la voz, pero con una autoridad que llenó la habitación. «Según la información que nos dio su hermana Claudia, su negocio ha crecido notablemente en los últimos meses. Han comprado maquinaria nueva y contratado más empleados». Emilio se quedó helado. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. El licenciado colocó la libreta abierta sobre la mesa. «Aquí su madre ha registrado cada peso que usted le ha pedido, con fechas, cantidades y motivos. ¿Desea revisarla?» «No hace falta, sé cuánto es. Permítame ayudarle con las cifras». Sacó un documento perfectamente ordenado. En 6 meses ha recibido un total de 342.000 pesos. Eso equivale a 14 meses completos de la pensión de su madre. Vi cómo Emilio tragaba saliva.
Nunca lo había visto tan pálido, ni siquiera cuando don Rogelio lo reprendía de joven. Voy a devolverlo, lo prometo. Es solo que no ha sido el momento. Las lágrimas comenzaron a subirme a los ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de ira. ¿Cuándo, Emilio? El próximo mes. El siguiente. Llevas diciendo lo mismo medio año. Mamá, tienes que entender, un negocio no es fácil. Entiendo perfectamente, lo interrumpí. Entiendo que no he podido comprar mis medicamentos por ayudarte, que he comido arroz y frijoles durante semanas porque no me alcanza para más, que me he sentido tan débil que he pensado que moriría sola en esta casa. Mi voz se quebró al final. Emilio me miraba con los ojos abiertos de par en par. No supe si era culpa o asombro. Mamá, yo no sabía... No sabías porque nunca preguntaste. En 6 meses no te interesó saber si yo estaba bien. Solo venías, tomabas el dinero y te ibas. Pensé que con tu pensión... Mi pensión es de 45.000 pesos al mes. Tú me has pedido en promedio 57.000. ¿De dónde creías que salía la diferencia? Del aire. El silencio que siguió fue espeso, casi doloroso. Podía oír el tic-tac del reloj de pared marcando los segundos. Emilio miraba al suelo con las manos temblando. El licenciado rompió el silencio. Señor Emilio, estamos aquí para llegar a un acuerdo. Su madre no busca denunciarlo, pero necesita que usted se comprometa formalmente a devolverle el dinero. De pronto sonó el teléfono de Emilio. Los tres dimos un salto. Él lo miró, y su rostro perdió aún más color. «Es Leticia», murmuró. «Conteste si lo necesita», dijo el licenciado con calma. «Tal vez sea importante». Emilio dudó, pero terminó levantándose y saliendo al pequeño patio. Desde la sala se escuchaban murmullos sin entenderse las palabras. Después su voz se elevó. «No, no es eso. Ya te dije que...» «Leticia, espera, déjame explicarte». Hubo un silencio largo roto, solo por lo que sonó como un sollozo ahogado. El licenciado me miró levantando una ceja. Yo me limité a encoger los hombros confundida. ¿Qué tendría que ver Leticia en todo esto? 2 minutos después, Emilio volvió. Tenía el rostro enrojecido y los ojos húmedos. Se dejó caer en el sofá, ya no rígido, sino hundido, derrotado. «Leticia viene para acá», dijo con voz ronca. «Está a 10 minutos». «¿Por qué?», pregunté. Emilio se cubrió el rostro con ambas manos. «Ella encontró mis movimientos bancarios. Los retiros que he hecho los días 28. Ha estado pensando que yo tenía una aventura, o algo peor, que jugaba o que escondía dinero». Emilio hablaba entrecortado. «Está desesperada. Hasta contrató a alguien para que me siguiera. No podía creer lo que oía. Leticia no sabía nada. Todo ese tiempo creí que quizá ambos lo habían planeado, que los dos habían decidido aprovecharse de mí. Pero no, ella desconocía por completo lo que él me estaba haciendo. Ella no sabía que me estabas quitando mi pensión». Las palabras me salieron más duras de lo que pretendía, pero eran la pura verdad. Ella pensaba que el dinero extra venía del taller, balbuceó Emilio. Yo le decía que habíamos tenido buenos meses, que el negocio estaba creciendo. Y sí, estamos creciendo, mamá. Eso es cierto, pero yo... Entonces, ¿para qué querías mi dinero?, grité. El eco de mi voz llenó la sala. Si el taller va bien, si tienes dinero, ¿por qué me dejaste sin medicinas? ¿Por qué me dejaste pasar hambre? Emilio no respondió. Se cubrió la cara con las manos temblando. No pasó mucho tiempo. 8 minutos después el timbre sonó. Yo misma fui a abrir. Leticia estaba ahí con el bolso colgado al hombro, el rostro tenso. Al verme su expresión se suavizó un poco. «Perdón por llegar así, suegra.
Necesito hablar con Emilio. Pasa, hija. Creo que todos necesitamos hablar. Leticia entró y saludó con respeto al licenciado Morales, aunque en su rostro había desconcierto. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Emilio, la mandíbula se le endureció. Explícame, dijo sin sentarse siquiera. Explícame qué hacías con 50.000 pesos cada mes, porque el detective te siguió 3 veces hasta esta casa. Los días que retiraste el dinero. Emilio levantó la vista. Los ojos rojos, la voz apenas un hilo. Le pedía dinero prestado a mi mamá. Prestado. La voz de Leticia subió un tono. Emilio, el taller deja más de 200.000 pesos de ganancia al mes. ¿Para qué necesitas pedirle dinero prestado a tu madre? Esa pregunta lo destrozó todo. Hasta ese momento incluso yo había querido creer que existía alguna justificación, una urgencia real. Pero si el taller producía tanto, ¿para qué me había vaciado los bolsillos? Dímelo, insistió Leticia. ¿Para qué usabas el dinero de tu madre? El silencio fue absoluto. Emilio intentó hablar varias veces sin conseguirlo. Finalmente, con voz tan baja que apenas lo oímos, confesó: para otras cosas. ¿Qué cosas? La camioneta, los restaurantes, la ropa de los niños. El viaje que hicimos a la playa en marzo. Cada palabra era como un golpe seco. Leticia dio un paso atrás llevándose una mano a la boca. Dios mío. Todo este tiempo creí que era por el negocio. El negocio va bien, insistió Emilio, pero yo quería que tuviéramos más. Quería que a los niños no les faltara nada. A costa de tu madre, gritó Leticia. A costa de dejarla sin comida ni medicinas. ¿En qué demonios estabas pensando? No lo sé. Emilio también gritó. No lo sé. Al principio fue poco, luego. Ya no supe detenerme. Era fácil. Ella nunca decía que no. Pensé que estaba bien, que con su pensión tenía suficiente. Yo no estaba bien, dije. Mi voz cortó el aire como una cuchilla. No he estado bien en meses. Pero cada vez que intenté hablar contigo me hiciste sentir culpable. Me dijiste que papá estaría decepcionado, que la familia debía ayudarse sin condiciones. Mamá, yo... ¿Sabes cuántos días tuve que elegir entre comer o tomar mis medicinas? ¿Sabes cuántas noches pensé que no despertaría al día siguiente? Leticia se dejó caer en una silla y rompió en llanto. Emilio permaneció de pie inmóvil sin poder mirarme. El licenciado Morales esperó a que todos se calmaran un poco antes de hablar. Creo que ahora todo está claro. Señor Emilio, su madre no desea demandarlo ni iniciar acciones legales. Solo quiere lo que es justo, que usted le devuelva el dinero que le ha quitado. Sí, por supuesto, dijo Emilio con la voz rota. Se lo voy a devolver. El licenciado sacó un fajo de papeles. He preparado un contrato. Usted se compromete a devolverle la suma de 342.000 pesos en cuotas mensuales de 14.200 pesos durante 2 años. Son pagos razonables considerando los ingresos de su negocio. Emilio tomó los documentos con manos temblorosas. Apenas los leyó. Está bien, firmo lo que sea. Hay una condición más, dije. Mi voz sonó firme, desconocida incluso para mí. No quiero verte hasta que hayas pagado al menos la mitad. ¿Qué, mamá, no puedes? Sí puedo. Necesito tiempo, Emilio. Tiempo para sanar, para entender cómo mi propio hijo pudo hacerme esto. Mamá, por favor. Es mi condición. Si quieres que esto no llegue a los tribunales, la aceptas. Leticia se limpió las lágrimas y habló con serenidad. Yo también firmaré como testigo y garante. Si él no cumple, yo asumiré los pagos. Se lo prometo, suegra. Esto nunca debió pasar. El licenciado asentó
Redactó las firmas finales. Emilio firmó con mano trémula. Luego Leticia. Fui la última. Cuando escribí mi nombre, sentí que una piedra enorme se levantaba de mi pecho. Una copia para usted, señora Beatriz. Una para el señor Emilio y otra para mis archivos, dijo el licenciado Morales ordenando los papeles. Emilio permaneció de pie con su copia en la mano sin saber qué hacer. «Deberías irte», dije en voz baja. «Ya no hay nada más que hablar hoy». Asintió despacio. Caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo. «Lo siento, mamá. De verdad lo siento». No respondí. Cerré la puerta detrás de él. Leticia se acercó y me abrazó con fuerza. «Perdóneme, suegra. Si yo hubiera sabido...» «No es tu culpa, hija. Tú no sabías. Voy a asegurarme de que cumplas, se lo juro. ¿Y los niños? ¿Puedo traerlos a verla? Ellos la extrañan». «Claro que sí. Esta casa siempre estará abierta para ustedes». Cuando se fue me quedé sola con el licenciado. Él guardó sus papeles con calma. «¿Cómo se siente, señora Beatriz?» «No lo sé. Cansada, triste, pero también aliviada. Hizo lo correcto. Lo más difícil, pero lo correcto». Después de que se marchó, el silencio volvió a llenar la casa. La misma sala donde durante meses había entregado mi dinero, pero ahora todo se sentía distinto. Pasaron 3 meses, cada día 15, una transferencia exacta de 14.200 pesos llegaba a mi cuenta. Emilio cumplía. Sin excusas, sin retrasos. Pude comprar todos mis medicamentos. Llené mi refrigerador con comida de verdad, carne, frutas, verduras. Incluso me permití comprar un pastel pequeño para celebrar mi cumpleaños, algo que no hacía desde que don Rogelio murió. Los mareos desaparecieron. Recuperé peso. Por fin me sentía viva otra vez. Una tarde de sábado, mientras preparaba café, el timbre sonó. Miré por la ventana. Leticia estaba ahí con Santiago y Lucía. Los niños traían un ramo de flores. Abrí la puerta y corrieron hacia mí. «Abuela, te extrañamos. Y yo a ustedes, mis amores. Pasen, pasen». Leticia entró detrás con una sonrisa cansada pero sincera. «No queríamos venir sin avisar, pero los niños insistieron tanto». «Siempre son bienvenidos, hija». Café. Chocolate para los niños. Pasamos la tarde juntos. Los niños me contaron de la escuela, de sus amigos, de todo. Cuando salieron al patio, Leticia guardó silencio unos segundos. «¿Cómo está Emilio?», pregunté, aunque no sabía si quería saber la respuesta. «Diferente», me dijo ella. «Está yendo a terapia». Leticia me contó que Emilio dice que está intentando comprender por qué hizo todo aquello, por qué sintió la necesidad de aparentar tanto. Aparentar. Esa palabra lo resumía todo. Todos sus amigos de la infancia ahora tienen empresas, casas, enormes, coches nuevos. Emilio siempre sintió que se quedaba atrás, aunque el taller iba bien. Y entonces empezó a gastar para demostrar que él también podía, sin importarle de dónde salía el dinero. Leticia negó con la cabeza, las lágrimas corriéndole por las mejillas. Creo que se engañó a sí mismo. Se convenció de que era un préstamo momentáneo, que más adelante lo devolvería todo. Cada mes le resultaba más sencillo venir a pedirme dinero que aceptar la realidad. Estaba viviendo una vida que no podía sostener. Vendió la camioneta, continuó. Ahora tiene una más sencilla. Dejó los restaurantes caros. Está intentando reconstruirlo todo desde la verdad. Es duro, pero al menos está en el camino correcto. Nos quedamos calladas un momento. El silencio se sentía distinto, más sereno.
Entonces Leticia preguntó lo inevitable. ¿Algún día podrá volver? ¿Podrás perdonarlo? Suspiré. Era una pregunta que me había hecho muchas veces frente al espejo. Cuando me demuestre que de verdad cambió. Cuando entienda que el amor no se compra ni se mendiga. Cuando comprenda que el valor de una persona no está en lo que posee, ni en lo que aparenta tener. Entonces tal vez sí. Y cuando termine de pagar le preguntó en voz baja. Sí asentí, pero no por el dinero en sí, sino porque necesito verlo cumplir su palabra. Necesito saber que esta vez es diferente. Leticia asintió secándose las lágrimas. Es justo, dijo simplemente. Cuando se marcharon, la casa volvió a quedarse en silencio, pero ya no era ese silencio pesado y triste de antes. No era miedo ni abandono, era paz. Esa noche saqué la libreta vieja, la misma donde había anotado cada peso que le di a Emilio, y la abrí. Ahí estaban todas las fechas, los montos, las razones. Cada página era una herida, pero también una muestra de mi fortaleza, porque fui yo quien decidió ponerle fin. La cerré despacio y la guardé al fondo del cajón. No la tiré. Formaba parte de mi historia, pero ya no necesitaba verla todos los días. Luego saqué una nueva con hojas limpias y en la primera página escribí Gastos de Beatriz. Enero. Empecé a anotar lo mío, mis medicinas, mi comida, mis cosas. Por primera vez en muchos meses, mi dinero era realmente mío. Don Rogelio solía decir que el respeto se gana. Yo tuve que enseñarle a mi propio hijo lo que eso significaba. Tuve que demostrarle que una madre no es un cajero automático, que el amor tiene límites cuando se convierte en abuso, que la familia debe cuidarse, no destruirse. No sé si Emilio y yo volveremos a tener la relación que teníamos. Quizás sí, quizá no. Pero lo que sí tengo claro es que nunca más permitiré que nadie me haga sentir culpable por protegerme. Tengo 68 años y aún me quedan muchos por vivir. Y esta vez pienso vivirlos con dignidad. Apagué la luz de mi habitación y me recosté. Por primera vez en mucho tiempo me dormí tranquila, sin miedo al día 28, sin miedo a una llamada inesperada, sin miedo a mi propio hijo. Me dormí en paz, y esa paz, lo supe entonces, ya nadie podría quitármela. A veces pienso que la vida, en su manera más silenciosa, nos enseña las lecciones más duras, cuando ya creemos haberlo entendido todo. A mis 68 años nunca imaginé que todavía me quedaban batallas por pelear, ni que la guerra más difícil no sería contra el tiempo, sino contra el olvido de mí misma. Porque eso fue lo que me pasó, me fui apagando poco a poco para sostener a los demás. Dejé de comer bien para que otro comiera mejor. Dejé de dormir tranquila para que otro soñara sin culpas. Creí que el amor lo justificaba todo, que ser madre era sinónimo de sacrificio eterno y que mi valor se medía por lo que era capaz de entregar. Pero no, el amor no debe doler así. Durante meses pensé que ayudar a mi hijo era lo correcto, hasta que entendí que estaba ayudándolo a hundirse y de paso me estaba hundiendo con él. Y esa es una verdad que duele más que cualquier traición, cuando descubres que tú misma fuiste cómplice de tu propio dolor. Aprendí que cuidar de uno mismo también es una forma de amar. Que decir no te hace mala madre, ni egoísta, ni fría. Te hace humana. Nos han enseñado, especialmente a las mujeres de mi generación, que debemos dar sin medida, callar sin quejas, sonreír aunque duela. Pero llega un día, quizás tarde, pero llega, en que te miras al espejo y te das cuenta de que ya no te reconoces. Ese día, aunque el corazón tiemble, hay que tomar una decisión, empezar de nuevo. Yo lo hice. Y no fue fácil.
Tuve que aprender a escuchar mi propio cuerpo, mi propia voz, a entender que merezco respeto incluso de aquellos a quienes más amo. Tuve que perdonarme por haber confiado demasiado, por haber creído que el cariño se gana a base de renuncias. Ahora sé que la dignidad no tiene edad, que los años no nos vuelven invisibles sino sabios, que no somos una carga, somos historia, raíces, memoria viva. Y merecemos vivir con paz, con voz, con derechos. No quiero que nadie más llegue a mi edad sintiendo miedo de quedarse sola, miedo de decir basta, porque no hay nada más poderoso que una mujer mayor que decide ponerse en primer lugar. No es egoísmo, es justicia. Hoy cuando abro las cortinas por la mañana y veo la luz entrar por mi ventana, siento algo que creí perdido. Gratitud. Gratitud por seguir aquí. Por tener el valor de seguir adelante con las manos llenas de arrugas. Sí, pero también de historias. Y con el alma limpia de culpa. A veces el perdón no se da a los otros. A veces el perdón más importante es el que nos debemos a nosotras mismas. Perdonarnos por habernos callado tanto, por habernos olvidado, por habernos dado hasta vaciarnos. Si algo quiero dejar con mi historia es esto: no esperes a que la vida te enseñe a la fuerza lo que tú ya sabes en el fondo del corazón. Quiérete, respétate, cuídate, porque al final del camino la paz que sientes contigo misma vale más que cualquier otra cosa. Y si alguna vez alguien intenta hacerte sentir culpable por protegerte, recuerda que no hay amor más verdadero que el que te enseña a no perderte por nadie. Yo lo aprendí tarde, sí, pero lo aprendí a tiempo para vivir el resto de mis días con dignidad. Y ahora, mientras escribo estas últimas palabras, me pregunto, ¿tú qué harías si tuvieras que elegir entre seguir entregando todo o empezar a cuidarte por fin? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte.